Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a ver el método de la secante para solución de ecuaciones de una variable por método numérico. Vean, aquí tenemos la fórmula que vamos a aplicar para obtener cada interacción y necesitamos dos valores iniciales, como ven aquí, x1 y x2. ¿Sí? Es similar a los otros métodos que ya vimos, lo que cambia es la fórmula, ¿sí? Y los valores iniciales, que son 2. Pasamos al ejercicio. Un tanque esférico para almacenamiento de agua potable debe contener 100 metros cúbicos mínimo para abastecimiento en un día normal. ¿Cuál será el tirante para contener dicho volumen de agua? Vean el dibujo, tenemos aquí el tanque esférico, el diámetro, que es el tirante de agua dentro del tanque. Nos dan como dato que contiene 100 metros cúbicos, el radio del tanque 3 metros y partimos de esta ecuación, que es el volumen contenido dentro del tanque esférico en función del tirante y del radio. ¿Sí? El primer paso es sustituir valores, igualar a 0 y reducir. Vemos la ecuación original. Sustituimos valores, el volumen de 100 y el radio de 3. Ahora igualamos a 0, simplemente el 100 está positivo, pasa a negativo y nos queda así. Esta sería la ecuación, o mejor dicho, la función a resolver. Es función porque está igualada a 0. Y se le pone f de h porque la función depende de la variable h, que es la que buscamos, una sola variable. Se puede reducir más, de hecho, hasta llegar a esto, que es una ecuación de tercer grado. ¿Sí? Entonces lo podemos manejar de cualquiera de las dos formas. Yo me acomodo más con esta forma. Entonces vamos a manejarlo así, como la función a resolver, f de h. Ahora pasamos al valor inicial por tabulación. Y hay que preguntarnos en qué rango de valores se encuentra la solución buscada. Vean, si buscamos el tirante h, la parte de abajo sería 0. Y ese tirante va a ir aumentando. ¿Sí? ¿Podría ser negativa la h? Obvio que no, ¿verdad? No sería lógico. Tendría que ser en un rango de 0 al diámetro, porque el tirante no puede pasar de ahí. En este rango es nuestra solución. Entre 0 y 6, entonces vamos a tabular entre 0 y 6. ¿Sí? Como ya vimos que es una ecuación de tercer grado, tiene 3 soluciones, pero solamente una solución es la que buscamos, la que está entre 0 y 6. Puede haber una solución negativa, pero es totalmente ilógica. Para el ejercicio, igual si se pasa de 6, es una raíz que no nos sirve, porque ya no tiene lógica con el problema. Entonces vamos a graficar de 0 a 6, como vemos enseguida. Tenemos la función a resolver y la tabla graficada con los puntos de 0 a 6, que es el rango que buscamos. Sustituimos el 0 en la función y nos da menos 100. Con 1 nos da menos 91.62. Vemos con 2 y 3 que sigue dando negativo los valores. Completamos la tabla, pero hay un cambio de signo de 4 a 5. Con 4 da menos 16.22 y con 5, 4.72. Quiere decir que el tirante buscado está entre 4 y 5 metros. Entonces los valores iniciales buscados son x1, 4 y x2, 5. Aquí está la fórmula de error que hemos estado utilizando. ¿Sí? Que lo vamos a aplicar ahora, que es el error en valor absoluto, x actual menos x anterior entre x actual por 100, y nos da el error en porcentaje. Ahora pasamos a la tabla de interacciones. Vamos a aplicar el mismo límite de error hasta un error menor o igual a 0.01%, la función a resolver. En la tabla ponemos los valores iniciales 4 y 5. Y vamos a calcular la interacción 1. Aquí tenemos la fórmula del método de la secante. Calculamos f de x1, que es f de 4, es decir, el primer valor inicial, nos da menos 16.22.41.9. F de x2 es f de 5, nos da 4.7197.6. Sustituimos en la fórmula de la secante y nos da la primera interacción de 4.77.46.5. Recuerden hacer las operaciones para verificar. ¿Sí? Y recuerden también que es f de 4,
es sustituir el 4 en la función f. ¿Y cuál es la función f? La función a resolver. Entonces, sustituimos 4 en la función a resolver, nos da este valor, y el 5 en la función a resolver nos da este valor. Y por último ya tenemos la interacción 1. Entonces este valor lo pasamos para acá y calculamos el error con la fórmula que vimos antes. Recuerden que es x actual, que es esta, menos anterior, que es 5, entre actual por 100, y nos da un error de 4.72%. Lo hicimos hasta acá porque no tiene caso calcular el error en los dos primeros, porque son valores iniciales. Entonces lo calculamos desde la primera interacción. Pasamos a la segunda interacción. Los valores iniciales, como ven aquí, simplemente se recorren. Este x1 se cancela, x2 también, y se recorren. Ahora el x1 es este, el 5, y el x2 es el último valor obtenido. Siempre es el último, entonces nada más lo recorremos un lugar y ya tenemos los nuevos valores para calcular la segunda interacción. Entonces ahora x1 para la interacción 2 va a ser 5, y x2 para la interacción 2 es 4,77,46,5. Tenemos la fórmula, calculamos f de 5, que ya lo tenemos, y calculamos f de 4,77,46,5, que nos da este valor. Sustituimos en la fórmula de la secante y nos da 4.7235.1 en la segunda interacción. Lo pasamos para acá. Y el error es de 1.08. Vean cómo baja bastante el error. Algo similar a Newton. Este método trabaja muy bien, converge muy rápido y además tiene la ventaja que no hay derivadas. Y el método de Newton sí tiene derivadas, que puede complicar la solución, sobre todo si es a mano. Sí, entonces ya está la interacción 2. Si hacemos la interacción 3 con un método similar, nos va a dar este valor y el error baja a 0.09%, y la interacción 4 baja a 0.001%, entonces ya llegamos al límite y este es nuestro resultado. Entonces, como es un problema aplicado, tenemos que interpretar bien el resultado, como dice aquí. Resultado: el tirante H dentro del tanque esférico para contener un volumen de agua de 100 metros cúbicos es de, usamos la variable H igual a 4.72782 metros. ¿Sí? Claro que aquí usamos la variable X para interacciones, porque conviene hacerlo así, porque la fórmula está respecto a XY, X1, X2, pero al final ya regresamos a la variable que estamos buscando. Entonces no sería correcto ponerle aquí X igual a, no, es H. Y aparte las unidades, porque estos valores tienen unidades, ¿sí? Y comprobando, vean, comprobamos con este valor f del valor obtenido y nos da prácticamente 0. Con lo que comprobamos que este ejercicio está bien. Pasamos al ejercicio para practicar este método, que nos dice: el desplazamiento debido a sismo de una estructura está definido por la ecuación siguiente para una oscilación amortiguada. Tenemos la ecuación: y igual a 9e a la menos kt coseno de wt. ¿Sí? Entonces, esta ecuación simula el movimiento de un edificio debido a sismo, porque empieza a oscilar. Y, como dice aquí en donde, y es el desplazamiento de la estructura, del edificio, t es el tiempo, w es el periodo de vibración en segundos, k es la rigidez de la estructura, ¿sí? Y hay que recordar que el modo angular de la ecuación está en radianes. Entonces, para resolverlo hay que hacerlo con la calculadora en radianes. O bien en Excel o en MATLAB, que su modo por default es radianes, ¿sí? Entonces, en la calculadora sí se tiene que cambiar el modo a radianes, ¿no? Pero en Excel ya vienen en radianes por default, igual que en MATLAB, ¿sí? Y nos piden calcular el tiempo en que se presenta un desplazamiento de la estructura de 3.5 centímetros con los siguientes datos. Rigidez de la estructura, 0.7 toneladas por centímetro, y periodo de vibración, 4 segundos. Hay que recordar los pasos que vimos antes para resolverlo, obtener el resultado con interacciones y comprobar finalmente. Con esto terminamos el método de la secante. Muchas gracias. Saludos a todos.